Este no es mi evangelio, que construye muros entre nosotros, creando fronteras para separarnos, alzando banderas de supremacía, imperios de odio, en nombre de la libertad. Este no es mi evangelio, que expulsa al inmigrante, alejando las manos maternas protectoras de los llantos de sus hijos, arrojando almas hacia la soledad por el color de su piel, su sexualidad, su género, su clase o el país en que viven. Este no es mi evangelio, que escupe en el rostro de Dios, latigando su imagen con palabras de rechazo, que combate, domina al débil, aminorando la salvación a algo condicional, mientras la esperanza yace sangrante y perdida, sollozando en busca de un remedio. Este no es mi evangelio, que voltea a las comunidades, plantando desconfianza en sus corazones, apuntando hacia la belleza de lo diferente, que clasifica a los vecinos como enemigos, dividiéndonos por definición. Este no es mi evangelio, con ojos llenos de orgullo, cuando la injusticia se cubre en mentiras, cuando la gracia está enjaulada, enfrentamos una gran división, la humanidad apartada del amor. Mi evangelio es amor, que cruzó el abismo entre los cielos y la tierra, dándole valor a todo con benevolencia infinita. Amor que se sentó en la inmundicia con el rechazado, borrando su vergüenza para hacerlo acepto. Quien buscó a quienes la sociedad abandonó, abrazando al leproso, al sucio, al herido. Amor que aferró las almas de sus enemigos en aquellas manos clavadas, liberándolos del veneno vicioso del infierno, llamándolos hermano, hermana, amado, perdonado. Amor que rompió el velo del templo, lo divino aferrado a la carne sujeta a lo divino, gritando: eres mía, humanidad preciosa, despierta de tu sueño, abre tus ojos al amor. Quien cruzó las paredes, cruzando la brecha con pasión ardiente, buscando a quienes perdieron su lugar, rompiendo tumba tras tumba tras tumba, y descubrir un mundo que nos abraza amorosamente. Este es mi evangelio, el lamento que se escucha en la noche inquieta, aferrado a los pechos quebrantados, pidiendo: atrápame. Llega más allá de las fronteras, llega hasta las llagas que nos separaron. Planta semillas de compasión donde la maldad creció. Abre tus brazos y recibe en casa al olvidado. Derriba las paredes que el odio construyó. Vuelve tus ojos hacia el rostro del avergonzado. Es mío, es tuyo. Somos uno, renacido y renovado. Que caigan las estrellas, que la misericordia descienda, que los cielos fluyan. Te di mi todo. Lo daría una vez y otra vez y otra vez. Me despojo de mi realeza, arrojo mi fama para unirme a ti en el rechazo, para sostenerte en el dolor. No eres tú el forastero, ni hijo de la vergüenza. Que las profundidades proclamen a las alturas que tú eres amado. Buen día para todos. De nuevo es un gusto, en realidad créanme, es un placer que el Señor me permita comunicarme por este medio, poder compartir la palabra de Dios, de alguna manera edificarles, hermanos, seguirles sirviendo. Así es que espero yo, como siempre, nuestra oración es que este mensaje contribuya a crear más fe en nosotros, más confianza en Dios, que sigamos creyendo en su palabra, que no nos desanimemos nunca. Que Dios siga, hermanos, obrando en nuestras vidas para hacernos cada día mejores hombres, mejores mujeres, para gloria de su nombre. En esta ocasión quiero hablarle acerca del creer, quiero hablarle de la incredulidad. ¿Por qué tantas veces, hermanos amados, Jesús habló acerca de la incredulidad? ¿Cuántas veces no reprendió a sus discípulos, a la gente que le seguía, y les decía: ¿hasta cuándo los he de soportar?
porque ustedes no le creen a Dios, mi palabra no haya cabida en sus corazones. Y tuve una experiencia de esas incluso chistosas en la vida, pero que de alguna manera Dios, hermanos, usa aún experiencias pequeñas para mostrarnos grandes verdades que han sido reveladas en la palabra de Dios para nosotros. Y es acerca del creer. Fíjese que recibí una llamada de uno de mis hijos y me ofreció una leche orgánica que a él le habían regalado, pero que no les había gustado. Y entonces le dije yo, sí, tráemela, porque todas las mañanas yo hago unos batidos de vegetales y la leche orgánica me cae muy bien para mi salud. Cuando me trajeron la leche, eran dos containers, dos botellas, ¿verdad?, de cartón con la leche. Y fíjese que yo leí en la portada, decía oat milk, y había una vaquita que más parecía como una cabrita. Y en mi mente, para que usted vea lo que le voy a hablar, de la importancia, hermanos, de creer, la importancia de entender qué poder hay a través cuando a un ser humano cree en algo. Fíjese que yo creí, me convencí de una forma muy rápida que era leche de cabra. No me pregunte de dónde lo saqué, pero me convencí. E inmediatamente cuando ya me trajeron la leche, recordé que cuando yo era niño, en la ciudad donde yo crecí, en Antigua Guatemala, a veces pasaban niños con algunas cabras y vendían un vasito de leche de cabra que se lo ordeñaban a uno. Y recuerdo que mi mamá un día me compró a mí, y hermanos, delante de mí vi cómo con las manos sucias ordeñan a la pequeña cabrita y me dieron un vasito de leche, pero el olor del animalito, me imagino yo sudado y caminando, es fuerte, hermanos. Pero por amor a mi mamá, y como ya me la había comprado, me la tuve que tomar. Y yo recuerdo que no fue agradable para mí, quizás para usted sí le guste, pero para mí no fue agradable. Y cuando yo vi, hermanos, esos recipientes de leche que me habían regalado, recordé esa experiencia y llegué a creer que esa leche que me estaban regalando era de cabra. Entonces la usé esa mañana, hice mi batido con vegetales como siempre lo hago, y como yo creí que era leche de cabra, estaba convencido de eso. Hermanos, en mi paladar, aún en mi sentido del olfato, podía sentir esa experiencia de niño. Y cuando me tomé el licuado, me salió tan mal, hermanos, tan amargo, casi que le digo que sentía el olor de las cabras. Y entonces me lo tomé por disciplina. Durante todo el día pensé, lo voy a tirar esa leche de cabra. Pero fíjese que en la noche volví a ver el recipiente y dije, oat milk. Oat no es cabra. Y significa oat milk, usted sabe, es leche de avena. Es una leche vegetal, no es de animal. Y entonces me empecé a reír. ¿Cómo yo pude creer algo, hermanos? Si cuando usted cree algo, aún su cuerpo físico reacciona ante lo que usted cree. Por eso Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. De la misma forma que creemos en cosas tan insignificantes, también podemos creer, hermanos, en la palabra de Dios, que es verdad. Y todo nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, puede someterse, hermanos, a creer a la palabra de Dios. Para no cansarlo, es que hice el licuado al día siguiente y me supo delicioso. Porque ahora tenía otro entendimiento. Ahora me di cuenta que no era leche de cabra, sino era de un vegetal. No era leche animal. Imagínese usted. Cómo cuando uno cree algo, hermanos, predispone su vida, su cuerpo, sus pensamientos, aún sus sentidos. Cuando usted llega a creer algo, hermanos, todo su ser se puede involucrar en lo que usted cree. Por eso fíjense, hermanos, que la Biblia habla tanto de la incredulidad. Por esa razón, hermanos, en el libro de Hebreo, de otros libros de la Biblia, Dios habla acerca de creerle. Y los que no le creyeron a Dios, hermanos, sufrieron las consecuencias. ¿Sabe que nosotros los cristianos, yo le digo a mi esposa, vea porque ella me oye predicar todos los días, nosotros los cristianos sabemos mucho, hermano, pero en realidad creemos poco, porque si lo que creemos, hermanos, realmente lo creemos, lo haríamos. Note usted, yo he oído miles de mensajes de la Biblia, he leído toda la Biblia muchas veces,
Y en mi propia vida me doy cuenta, sé muchas cosas, hermanos, pero no todas las creo, porque si las creyera, las haría. En el libro de Hebreos se nos vuelve a exhortar, hermanos, acerca de la incredulidad, porque la incredulidad, hermanos, trae desobediencia. En esencia, el no creerle a Dios, hermanos, es rebelarnos contra Él, rebelarnos contra su palabra. La incredulidad, hermanos, también es desobediencia. En el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 16-19, aquí se nos recuerda, hermanos, la experiencia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Llegaron a la tierra prometida, hermanos, en la frontera. Y por incrédulos se volvieron desobedientes, no le creyeron a Dios. Y Dios se disgustó con ellos y los mató después en el desierto. Eso les ocurrió, ¿recuerda? Por 40 días Moisés mandó a 12 príncipes a ver la tierra prometida, lo que Dios les había dicho. Los sacó de la esclavitud de Egipto y les prometió una tierra. Dios no miente, hermanos, pero toda una nación no le creyeron. Y cuando uno no cree, hermanos, uno le desobedece al Señor. Fíjese que de esos 12 se fueron 40 días para revisar la tierra y 10 de ellos regresaron diciéndoles: esta tierra es linda, pero hay moradores gigantes y nos van a matar. En pocas palabras, Dios nos engañó, no le creamos a Dios. Usted dirá, ellos no dijeron eso, pero su actitud eso revelaba. Y solo Caleb y Josué dijeron: no, esta es la tierra que Dios nos dio, Él nos la prometió y a estos gigantes nos los vamos a comer como pan. No seamos desobedientes. Pero ¿sabe qué? No le creyeron a Dios. Dice el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo Dios disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por causa de incredulidad. La incredulidad, hermanos, trae también desobediencia. Y como consecuencia, hermanos, no entraron al reposo de Dios. Reposo de Dios en estas circunstancias significaba la tierra de Canaán, la tierra de la promesa, estar bajo la cobertura de Dios, bajo la bendición de Dios. Ahí iban a prosperar, a tener sus hijos. Cuando la Biblia habla de reposo aquí en la tierra, habla de entrar en ese tiempo, hermanos, de dimensión bajo la cobertura de Dios, bajo sus bendiciones, su protección, su abundancia. Eso es entrar en el reposo. Obviamente el reposo que Dios nos ofrece tiene que ver con la vida eterna, la vida perfecta que un día tendremos con Él. Vamos a reposar de todo, hermanos. Pero también en la tierra hay un reposo para nosotros. Fíjese que en el libro de Números, Dios estaba tan molesto con Israel por incrédulos y desobedientes, capítulo 14, versículo 11 al 12, que Dios le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré, dice, de muerte y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Increíblemente, yo me doy cuenta, hermanos, ahora, aún por ese ejemplo, si usted cree tonto de la leche, cómo uno puede creer en algo y en alguien, y cómo uno también no puede creer en algo o en alguien. Por eso Jesús una y otra vez decía: al que cree, todo le es posible. Hermanos, al que cree, todo le es posible. Y Dios quiere que le creamos para que veamos toda su bendición y su gracia a través de lo que nos ha ofrecido cuando le creemos a Él. En el libro de Hebreos capítulo 4, ya no hablando de los judíos, sino ahora de la iglesia, versículo 1 en adelante, mire lo que dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, en ese tiempo de bendición, de paz en nuestras vidas, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Pues también a nosotros, dice, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, a los judíos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
Nosotros hemos oído, hermanos, toda la gente ha oído de Dios. La pregunta es, ¿cuántos le creen a Dios? Toda la gente sabía que el Mesías iba a venir y vino el Mesías, pero dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuánta gente no ha oído hablar de Cristo? ¿Cuántos creen que Él es el Hijo de Dios? Esa es la diferencia. No es tanto lo que sabemos, sino realmente cuánto creemos y obedecemos, hermanos. Por lo tanto, dice, puesto que falta que algunos entremos en ese reposo, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. La incredulidad, hermanos, trae desobediencia. Esa es una verdad, hermanos, que se puede ver en cualquier área de la vida. ¿Qué realmente tú crees de Dios? ¿Cuánto de la palabra de Dios tú y yo creemos? ¿Cuánto, hermanos, verdaderamente sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos? ¿Cuántos realmente creemos que, hermanos, la palabra de Dios es luz a nuestros pies? ¿Realmente creemos, hermanos, que los mandamientos de Dios son verdad? Sus juicios son justos. Y el que cumple la palabra de Dios verá el bien y la misericordia de Jehová todos los días de su vida. ¿Tú crees eso? ¿Yo creo eso? La pregunta es, si lo creemos, ¿lo hacemos? ¿Lo vivimos? ¿O realmente somos más incrédulos de lo que a veces imaginamos? Recuérdese de esto. Sabemos mucho acerca de Dios. Usted, al igual que yo, quizás ha oído miles de predicaciones, enseñanzas, miles. Pero ¿qué tanto creemos esas enseñanzas? Porque si las creyéramos, lo hiciéramos, hermanos. ¿Cuántas veces, dígame usted, hemos oído este principio? Todo lo que el hombre siembra, cosecha. La pregunta es, ¿usted lo cree? La pregunta para mí es, ¿realmente lo creo? Porque si yo lo creyera, yo tuviera más cuidado en mi vida, en todo aspecto de mi vida. Porque yo ya sé que todo lo que yo haga tendrá una consecuencia. Lo creo. Porque si lo creyera, yo lo viviera todos los días, como lo mismo que me pasó con la leche. Algo que usted cree, hermanos, olvídense. Un día mi esposa me decía, negrito, ¿por qué a los hombres les gusta beber cuando el alcohol es horrible? Fíjese que cuando uno prueba las primeras veces la cerveza es amarga, el alcohol es horrible usted. Y después que uno se convierte en un borracho, ¿por qué uno hasta le gusta? Porque sus sentidos, hermanos, aún del gusto, del olfato, aún del tacto, se alinean con algo que usted cree. Uno llega a creer que es rico, que es sabroso, que es bueno pasarla bien. Y llega un momento que usted lo siente hasta delicioso en su paladar. ¿Cómo es eso posible? Porque todo, hermanos, Jesús dijo, todo es posible para aquel que cree. Quiero terminar este pequeño mensaje con 3 aspectos. 3 elementos que para mí nos hacen ser incrédulos. ¿Por qué, hermanos, nos cuesta creer las cosas que oímos de Dios? ¿Por qué nos cuesta creer lo que leemos de la palabra de Dios? ¿Por qué somos capaces de leer la Biblia, escuchar un mensaje, a sentirnos felices de oír, contentos de leer la palabra de Dios y luego salimos a la calle y justamente no hacemos lo que acabamos de leer? Es porque lo sabemos, pero no lo creemos. La primera cosa, ¿por qué nos cuesta creer? ¿Por qué nos volvemos incrédulos, hermanos? ¿Por qué? La primera cosa son las circunstancias a nuestro alrededor. Fíjese que la Biblia nos enseña que el justo vivirá por fe. Y también la Biblia dice que vivimos por fe y no por vista. Debido a que las circunstancias a nuestro alrededor normalmente son contrarias a lo que la Biblia enseña. Nótelo usted. Dios le pidió a un hombre que no tenía hijos de 90 años que le iba a ser padre de mucha gente y no tenía hijos. Dios le pidió a una viuda pobre que se estaba muriendo que de lo que ya no tenía le diera a comer a un profeta. Siempre las circunstancias a su alrededor, hermanos, o casi siempre, no tienen nada que ver con las verdades de Dios. Y por eso, hermanos, nos cuesta vivir por fe, sino que siempre vivimos
por vista, por lo que vemos. Ese es un problema, hermanos, terrible para todos los seres humanos. Rápidamente en Segunda de Reyes, versículos 6, 14, 17, hay una historia que me conmueve cada vez que la leo. El rey de Asiria había rodeado la ciudad donde vivía el profeta Eliseo, porque estaba enojado con aquel profeta y mandó a prenderlo para matarlo. Y mandó todo un ejército y rodearon la ciudad. En la mañana, cuando el criado del profeta se levantó y vio a todo el ejército, mire lo que pasó. Entonces envió el rey, dice, allá gente de a caballo y carros de un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo, señor mío, ¿qué haremos? El criado de Eliseo había visto sanidades, prodigios, hermanos, a través de Eliseo. Cuando uno lee la Biblia, usted ve cómo Dios usó a Eliseo. Digo yo, si hubiera sido sirviente o amigo de Eliseo, a mí me hubiera dado mucho fortaleza y confort estar con él, porque Dios se manifestaba de una forma gloriosa. Pero ¿qué le pasó a este siervo? Había visto tantos milagros, y cuando ve los enemigos, las circunstancias, luego le da temor. Entonces Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Los hombres de fe miramos mucho más allá de las circunstancias. Miramos la gloria de Dios, miramos el poder de Dios, miramos su salvación. La gente que no tiene fe mira solo lo que ve en sus ojos. Y oró Eliseo, dice, y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que este hombre vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí dice que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando uno, hermanos, le cree a Dios, uno es capaz de ver más allá de sus circunstancias. Uno es capaz, hermanos, de percibir, de oler la presencia de Dios, su poder y su gracia. Porque al que cree, hermanos, todo le es posible. La segunda cosa, hermanos, que nos hace a ponernos incrédulos es el engaño del pecado. Hermanos, todos nosotros los seres humanos, todos los cristianos somos iguales. Leemos algo en la Biblia, no lo practicamos, pero no pasa nada. No vemos justamente lo que la Biblia dice. Y cuando usted y yo dejamos de creerle a Dios y empezamos a practicar abiertamente algunas cosas contrarias a la palabra de Dios, no vemos los resultados negativos, no vemos el castigo de Dios, y eso nos hace sernos como más atrevidos. Es como, no pasó nada. Por ejemplo, usted va en una carretera rápido que es a 40 millas por hora y usted va a 70. Ni un policía lo vio. Nadie se dio cuenta que usted iba infringiendo la ley, y eso lo hace sentirse como más osado para seguir infringiendo la ley, porque al fin y al cabo no ha sufrido las consecuencias. Yo le decía, vea, una de las cosas más terribles es que nosotros juzgamos la vida, hermanos, de acuerdo a lo que me pasa. Y como no me está pasando nada, la Biblia habla de diezmar, de ofrendar, pero no lo he estado haciendo, pero no pasa nada. Sigo con mi trabajo y mis cosas, donde dice que me voy a quedar sin nada. Y parece que nos volvemos más atrevidos, hermanos. ¿Sabe que en el libro de Ezequiel Dios dijo acerca de Israel, porque tomaron la misma actitud? El profeta dijo que Jehová va a hacer esto, que nos van a llevar cautivos. Ya pasaron años y nada pasa. Por eso es que no creemos. ¿Sabe qué dijo Ezequiel capítulo 12, versículo 21 en adelante? Dijo también Dios, dice, ¿qué se han creído los israelitas? Andan repitiendo este dicho. Pasan y pasan los días y lo que anunció el profeta no se cumple. Pues ahora ve y dile de mi parte que ese dicho no volverá a repetirse en Israel. Más bien diles, nunca más ustedes los israelitas volverán a escuchar mensajes falsos. Y dice, viene el día en que se cumplirá lo que el profeta anunció. Israel es igual que nosotros, hermanos, igualitos. No creemos. No vemos las consecuencias, en lugar de pensar que es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Algunos incluso consideramos la vida de los incrédulos y decimos, esto les va bien.
Y yo tratando de cuidarme, mire cómo me va a mí. Y nos volvemos osados, hermanos, rebeldes, incrédulos. Y termino con esto, la impaciencia. Nos cuesta creer en Dios a veces porque no vemos las cosas que Dios dice en su palabra rápido. O vemos que el Señor habla de sanidad y no nos sana. Vemos que el Señor habla de guardar a nuestra familia y de repente nuestros hijos no producen el fruto que deseamos. Nos volvemos impacientes, hermanos, y no consideramos el tiempo de Dios. Todo toma tiempo, hermanos, toma tiempo. Mire, rápidamente le digo, a Abraham le tomaron 10 años, hermanos, para que naciera su hijo Isaac, después de una promesa. A Noé le tomó 100 años, hermanos, hacer un arca y esperar 100 años el diluvio que Dios prometió en una ciudad que ni llovía. 100 años. A José, el hijo de Jacob, le tomó 17 años para haber cumplido sus sueños. A Moisés, hermanos, le tomó 40 años antes de regresar a Israel y liberarlos de Egipto. Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto, y han pasado más de 2000 años después de su partida. Todo toma tiempo. Y termino con la última escritura. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es eterno, hermanos. Él controla los tiempos, las edades. Él controla nuestras vidas. Él controla la naturaleza. Nada se esconde de sus ojos, ni de su poder, ni de su autoridad. Él reina de una forma extraordinaria. Sus caminos son justos y verdaderos. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Debemos esperar, confiar, creer en su palabra todos los días de nuestra vida, hermanos. Creer con todo nuestro corazón y servirle con todo nuestro amor. Les dejo esto en su corazón. Déjenme hacer esta oración por ustedes y por mí. Padre, que esta palabra nos llene de fe y de confianza. Que sigamos creyendo en ti, Señor, aunque las cosas a nuestro alrededor nos digan lo contrario. Que sigamos creyendo que el que da al pobre te presta a ti. Señor, sigamos creyendo que el que siembra cosecha. Sigamos creyendo en tu protección en medio de una pandemia. Sigamos creyendo que tú guardarás nuestra entrada y nuestra salida en medio de tantos ladrones y violencia en la tierra. Porque al que cree, Señor amado, todo le es posible. Llénanos de tu presencia, de tu favor y de tu misericordia todos los días de nuestra vida. Les dejo este mensaje, mis hermanos. Que Dios los bendiga y les mando un abrazo.